Saludos familia en Cristo, les saluda Joel de Loera, director del apostolado hispano de la diócesis de Arlington. Bienvenidos a su programa Pasos de Fe, mi historia vocacional. Y en esta ocasión me acompaña el padre Octavio Alberto Gómez Pinillo. Una gran bendición, padre, que nos esté acompañando el día de hoy para escuchar sobre usted, sobre su testimonio vocacional y también sobre todo el gran trabajo que está haciendo para la iglesia. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Joel. Es una bendición pues estar aquí en esta diócesis. La estoy apenas conociendo, primera vez que vengo, y solamente cuando entré y vi la edición de los 50 años, 50 años, Julio de Oro, sí. Y vi allí una obra del obispo, Monseñor Michael, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El libro que él sacó sobre la ideología de género. Sí, la catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. Oye, qué maravilla que me siento tan contento de llegar a una diócesis donde haya un obispo que esté preocupado por los problemas de la sociedad hoy, porque es que la iglesia necesita, estábamos hablando justo contigo antes de empezar la grabación, qué importante es que la iglesia hoy lleve este mensaje con una claridad total, diáfana, que ilumine el mundo, que hoy diría yo que se cumple lo que dice el profeta Isaías, que dice una gran luz, dice, el pueblo que caminaba entre tinieblas, ha visto una gran luz, porque el mundo está caminando en unas tinieblas. Entonces estoy tan contento de estar aquí, de participar de esta luz, que es la luz de Cristo, que anuncia que, digamos, es la única capaz de destruir esas tinieblas de tantos errores que hay en el mundo, ¿cierto? Y que entonces me alegra, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, padre. También nosotros estamos contentos de tenerlo por acá y cada vez que escuchamos pues un testimonio, especialmente de nuestros queridos sacerdotes, pues también iluminan este mundo, como usted dijo, donde hay tantas tinieblas, ¿no? Entonces por eso estamos muy contentos de poder escuchar, aprender un poquito más de usted. Eventualmente vamos a llegar a la parte del presente, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora. Quizá algunos se preguntarán, bueno, ¿quién es el padre Octavio? No lo hemos visto aquí en la diócesis. Entonces, bueno, vamos a llegar poquito a poquito ahí. Les adelanto que viene representando a Radio María. Así es. Radio María, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a Radio María, el padre Octavio nace en Medellín, Colombia. Yo nací en Medellín, Colombia. Ayer, 1976, tengo 47 años, tuve una bendición muy grande, ¿verdad? Siempre lo digo porque es una gracia de Dios. Dice, Dios nos llamó desde el seno materno, dice también la Escritura, y eso se nota hasta en el día en que uno nace. A mí me gusta que en México celebran el Día del Santo, ¿cierto? El día no el día de tu nacimiento, sino el Día de tu santo. ¿Por qué es tan importante eso? Imagínate, Dios me dio la gracia de nacer el 1 de noviembre, wow, o sea, el Día de todos los santos. Y bueno, nací en Medellín, en el seno de una familia con muchas limitaciones, porque es una familia muy disfuncional. Mis padres no estaban casados. Mi padre pues tenía otra esposa, una esposa, con mi mamá nunca se casó, y vivimos en un barrio muy pobre, ¿no? En Colombia le llamamos tugurios, que serían como barrios de invasión, donde la gente pues llega, construye una casita y ahí vivíamos nosotros. Okay. Y entonces de esas cosas que mi mamá me cuenta, como siempre yo digo, las cosas de Dios, que ella pues estaba en embarazo de mí y vivíamos en una casa que eran de estas que se construyen, que no eran propiamente de pared, sino que es como tierra, ¿no? Que se construye. Esa casa eventualmente se cayó. Afortunadamente nosotros no estábamos ahí, pero era muy sencilla. El baño tenía un hueco en el piso, ¿cierto? Era una habitación, ahí dormíamos todos. No había cocina, sino que era una mesa. Como muchas familias pobres de Latinoamérica, ¿cierto? Es decir, la precariedad de la familia, de los cordones de miseria que hay en Latinoamérica. Entonces, el caso de mi mamá fue que ella se cayó, ¿cierto? Estaba en embarazo, y entonces yo nací como un mes antes del momento en que debería haber nacido, de manera que ella no pudo ir al hospital. Entonces había una vecina que la apreciaba mucho, y entonces un día la fue a visitar y la encontró que había ya roto fuente. Ella se dio cuenta que ya estaba para dar a luz a un hijo, no podía ir al hospital, de hecho no había carretera para llegar hasta allá, vía con el carro. En 1976 no había celulares, entonces en la casa mía no había teléfono. Entonces la señora, había una vecina que era partera,
Y entonces fue y ella le ayudó a mi mamá a tener a luz. Y fue una cosa milagrosa para mí, Wow, gloria a Dios. porque si no hubiera sido por eso, pues hubiera muerto dentro del seno de la... Y también ella seguramente hubiera muerto. Entonces allí nací Wow. yo en esa casita, ya en Oh, Medellín, en gloria a ese Dios. tugurio, un mesecito antes, ¿no? Tenía que haber nacido finales de noviembre y nací el primero. Ah, wow, Bueno, pues entonces, el Señor ya sí, tenía preparado algo una para cosa, usted. Wow. cosas de Dios, porque realmente es así. Yo digo que la vida es una cosa tan maravillosa desde todos los sentidos, desde la concepción, una cosa impresionante, hasta el mero hecho de sobrevivir. No solamente en ese caso, pues es muy evidente, pero todo niño. Tú que tienes 6 niños, tengo un hermano que también tiene, te decía, tiene 8 niños, y uno dice, son tan frágiles, un Sí, niño que se puede caer, que se puede... ¿Cómo es posible que, yo digo porque existen, yo estoy convencido que existen los ángeles custodios, sí, por sino como se supuesto. entiende que estemos vivos, ¿no? Bueno, Exacto. entonces nací, gracias a Dios, saludable, gordo, y vivimos en esa casa hasta los 8 años, y ahí esas casas las tumbaron y fuimos a vivir a los 8 años a un barrio ya más normal, ¿cierto? Un barrio regular, y allí vivimos hasta hoy en día. Esa es la casa donde vivimos allá en Medellín, pero fue muy importante porque hacia los 12 años en la parroquia, yo no iba mucho a la iglesia, pero tenía un amigo que éramos muy amigos, andábamos juntos, jugábamos baloncesto, pasábamos para arriba y para abajo. Entonces, este amigo escuchó de unas charlas que se estaban haciendo en la iglesia, pero eran para mayores de 15 años. Y yo era bien bajito, ¿no? Yo no sé por qué después, ahora no soy alto, pero era más bajito todavía. Y no me había todavía crecido, desarrollado, pero entonces él me dijo, no, vamos a esas charlas, porque es que allá hacen unas, le llamamos ágape, ¿cierto? Ah, Allá dan unas comidas tan buenas. De hecho, me fui con el muchacho y vamos allá. Y cuando nos preguntaron qué edad teníamos, eran para mayores de 15 años. Entonces dijimos, no, yo voy a cumplir 15. Y el otro dijo, yo tengo 15 y teníamos 12 y 13. Lo cierto es que estas personas nos dejaron en las charlas y esas charlas culminan haciendo una pequeña comunidad, ¿cierto? Que se llaman, esas comunidades se llaman comunidades neocatecumenales, ¿cierto? Entonces, están extendidas por todo el mundo. Otro día pues hablamos, es una realidad de la iglesia muy bella que se llama el Camino Neocatecumenal, que forma, digamos, grupos en las parroquias para que las personas crezcan en su fe, ¿cierto? Y son un poco de personas de todo tipo. Entonces yo empecé a asistir a esta comunidad, ¿cierto? Que es básicamente una manera de vivir la iglesia en regímenes de pequeñas comunidades donde uno va conociendo de Dios. Y yo al principio pues tenía 12 años, de una manera muy superficial, porque ahí encontré un grupo de amigos, aprendí a tocar la guitarra, qué bueno. más desafinado que con el tiempo me fui afinando y terminé aprendiendo más o menos música. Entonces, hoy Ah, en qué día toco el bueno. piano, la flauta, eh, Wow. la... sí, básicamente casi que cualquier instrumento que le coloquen, una vez que aprende uno, pues Sí, ya claro, uno tiene facilidad. tiene Ajá. facilidad para... Pero bueno, entonces aprendí ahí, eso me gustó mucho, empecé a estar en la iglesia y a cierto punto, a los 12 años, al poquito tiempo, vino por allá, por Colombia, en el año 89, un señor que se llama Kiko Argüello. Kiko Argüello Mm, es el que inició el camino neocatecumenal en el mundo. Ya está muy mayor, tiene 84 años, pero ha sido un hombre, realmente un profeta de esta época. Entonces llegó ahí, todavía estaba relativamente joven, y él hizo un llamado, dijo, porque iban a empezar en ese año justo, iban a empezar un seminario allá en Medellín, porque en el año anterior en Roma, el Papa Juan Pablo II les había dicho a ellos que iniciaran un seminario en Roma. Entonces, el seminario le pusieron el nombre de Redentoris Mater, porque el Papa había sacado una encíclica con ese ujú. título, Redentoris Mater, la Madre del Redentor, y entonces ahora el cardenal de Medellín, Monseñor Alfonso López Trujillo, que era muy amigo del Papa Juan Pablo II, lo visitó y el Papa le dijo, ¿por qué no haces un seminario como este allá en Medellín? Estos Wow. seminarios tienen una característica, o dos características principales, digamos así. Primero, que las vocaciones, que es misionero, Mm, y las vocaciones vienen de estas comunidades, y otra característica es que vive de la providencia. Es decir, mm. los seminaristas no pagan nada. Yo no tenía ni idea de crear un seminario ni lo que era eso. Inclusive yo le comenté a alguien que estaba ahí cuando él dijo eso. Él preguntó, ¿quiénes de ustedes creen que pueden estar llamados a seguir al Señor? Yo le dije a una señora,
Yo le dije, yo me levantaría, pero a mí me da pena, porque yo estoy aquí colado. A mí me dijeron que... Y entonces, yo no me levanté. Decimos levantar porque cuando él hace estos tipos de encuentros, la gente se levanta y van, y el obispo le impone las manos para iniciar un proceso de discernimiento, para entrar al seminario. Total que, Wow. total que yo no me levanté ese día porque estaba un niño, yo sabía que estaba colado. Pero los directivos de la comunidad, que nosotros llamamos catequistas, se dieron cuenta y en una reunión me preguntaron, dice, ¿usted ha pensado algo de eso? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? 12 años tenía, ¿no? Y entonces empecé a hacer un proceso vocacional, ellos me invitaron y así duré prácticamente hasta los 18 años en ese proceso, asistí a unas reuniones, seguí asistiendo a esta comunidad que todavía asisto, ya llevo 33 años en ese proceso de la comunidad y mi espiritualidad está basada toda allí. Y después, a los 18 años, no sin luchas, claro, porque, por ejemplo, el hecho de que yo estaba en ese proceso, empecé, por un lado, a ir a la iglesia, a misa todos los días. Me acuerdo que cuando iba a misa, una cosa que siempre cuento, me gustaba, es que me daba pena que me vieran salir con ese montón de viejitas. Entonces yo me iba corriendo. Ya después al final, porque no iban sino viejitas a misa, y eran todas las viejitas y yo. Bueno, total que yo empecé a asistir a eso, a cierto punto dije, no, yo no sé si la vocación es esto, yo quiero tener una novia, no sé qué. Paré un tiempito la vocación, pero finalmente yo dije, no, vamos a ver lo que sea de Dios. A los 18 años entré al seminario en el año 95, un seminario muy, muy especial porque estos tipos de seminarios vienen de vocaciones del mundo entero. Entonces era muy bello porque éramos 120 seminaristas y éramos alrededor de 50 naciones. Wow. Entonces uno se sentaba en la mesa y había un africano, un francés, un italiano, un español. Qué bonito. Era como el mundo entero Sí. allí, ¿no? Allí, entonces para mí fue siempre una bendición. Entonces hice la filosofía, la teología. En la teología me mandaron en misión a Estados Unidos, siendo seminarista. Entonces fui a San Francisco en el año 1999 y 2000. Estuve en San Francisco con un sacerdote amigo mío, todavía somos amigos, se llama Moisés Agudo, que él casualmente es hijo de una familia que empezó con Kiko la experiencia del camino al inicio, precisamente en los Tugurios, se llaman barracas, ellos llaman barracas en España, él se llama José Agudo, murió el año pasado. Una familia de 16 hijos, los últimos los últimos 2 son adoptados, ¿cierto? Y de ellos tienen un sacerdote, parte de esa familia están en partes diferentes, en varios lugares del mundo en misión. Bueno, este está en San Francisco, estuve allá aprendí el inglés medio, ¿no? Con el acento, yo abro la boca y mismo se nota que soy, ¿cierto? La gente me habla español inmediatamente, pero bueno, porque saben que es hispano, pero aprendí inglés. Regresé a Colombia y en el año 2003, por gracia de Dios, fui ordenado sacerdote. O sea que este año cumplí 21 años de ser ordenado. Ah, pues muchas felicidades. Sí. Después así fui vicario en una parroquia, párroco al año siguiente. Después me mandó el obispo como formador a un seminario en el norte de Colombia. Allá fui formador, vicerrector del seminario, un seminario que se llama San Juan Pablo II en Valledupar, una ciudad que queda al norte de Colombia. Terminado ese tiempo ahí, el obispo, a una vez me preguntaron a mí, me dijeron, ¿a usted dónde le gustaría ejercer su ministerio? Yo dije, pues, si me preguntan a mí, yo elegiría 3 lugares. Uno, pues mi casa, ¿cierto? En Medellín, donde está mi familia. Otro, me gustaría, pero si realmente fuera el deseo de mi corazón, me gustaría al menos tener la experiencia de estudiar Sagrada Escritura, pero estudiar en Jerusalén. Wow. Pensé yo eso, ¿cierto? Sí. Como quien dice, me gustaría ir a la luna. Ah, o sea, sí. decir eso, porque estudiar Sagrada Escritura y estudiar en Jerusalén, ¿cierto? O sea, yo sabía que existía un estudio, pero de ahí a eso había prácticamente. Total que terminado ese periodo de estar en Valledupar, justo yo hice un viaje a Israel, donde estaba el que era mi rector, que no es las cosas de Dios, justo él había dejado de ser rector de Medellín, un italiano que se llama Rino Rossi, un hombre de una fe enorme, porque él fue el que prácticamente construyó ese seminario, un seminario muy bello, y ya te digo, siempre basado en las donaciones, y éramos 120 seminaristas, y comíamos como seminaristas. y entonces él lo sostuvo el seminario, y lo mandaron a que construyera una casa en Galilea. Y ya llevaba él varios años allá en Galilea, y él me invitó
a eso justo, a que estudiara Sagrada Escritura en Jerusalén. Entonces el obispo lo vio que era posible y efectivamente en el año 2010 estuve en Jerusalén estudiando Sagrada Escritura, Biblia y arqueología con los franciscanos. Entonces era muy bello porque imagínate que yo tuve la experiencia de vivir en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es como, no es solo una montaña, sino que es como una pequeña cadena de montañas que tiene varios picos. Yo vivía en la parte como sur del Monte de los Olivos y todos los días la universidad donde yo estudiaba, que se llama Studium Biblicum Franciscanum, que queda en el convento de la Flagelación, donde Jesucristo fue flagelado. Si alguna vez van a Israel, ahí se inicia el Via Crucis, la primera estación del Via Crucis. Entonces, ahí iba yo, pero imagínate la bendición, todos los días iba caminando desde donde vivía, pasaba por el Getsemaní, ¿no? Oh, podía entrar maravilloso. cuando regresaba, cuando iba a estudiar o cuando regresaba. Y muchas veces tuve esa bendición de pararme ahí y rezar allá el rosario, estar delante del Santísimo, en el Getsemaní, diarios. Qué O sea, eso bonito. es una cosa. También otra cosa era, estábamos a 10 minutos del Santo Sepulcro, 5 minutos caminando, pasé noches enteras allí en el Santo Sepulcro, porque Ah. Santo Sepulcro uno puede entrar hasta cierta hora y a cierta hora lo cierran. Y es imposible volver a abrir las puertas, no se puede salir, porque tienen que ponerse de acuerdo todas las congregaciones que están ahí, entonces tienes que estar toda la noche allá metido, porque a la hora de cerrar la puerta tienen que estar todos de acuerdo, los armenos, los católicos, bueno. Entonces fue una bendición porque estudié, como te digo, la Sagrada Escritura y también la arqueología. Sí. Fue una belleza poder haber conocido también toda la Tierra Santa, Egipto, Jordania, Turquía, Grecia, los viajes de Pablo. Entonces, eso fue para mí como Sí, cómo una no. inmersión en el mundo. En el mundo de la fe, en el mundo de la iglesia primitiva. Es como entrar en una cueva, si tú quieres, llena de tesoros. La escritura es como Sí, eso, cómo no, que claro. uno encuentra imagínate, una gruta llena de tesoros y tú ves una entradita, ¿no? Y vas allá y resulta que hay una gruta todavía más grande, Sí. llena de más tesoros, algo así, ¿no? De Wow. manera que uno se da cuenta que siempre es mucho lo que le falta, es como una fuente inagotable. Es verdad. Ya regresé terminé el estudio, hice la licencia en Sagrada Escritura, como te digo, y arqueología. Regresé, di clases en Medellín como profesor de Biblia. Después estuve un tiempo como misionero del catecumenado, que se llama itinerante. Un itinerante es un sacerdote que se dedica a, digamos, en una diócesis. Yo estuve en la diócesis de Zipaquirá por 2 años, casi 3 años, un poco ayudando, llevando estas comunidades de que hay jóvenes, hay parejas, etcétera. Estuve casi 3 años. A los 3 años, el obispo me llamó y resulta que había una petición de Miami. Entonces me mandaron a Miami y estoy ahora en Miami en una parroquia que se llama San Maximiliano Kolbe, ¿cierto? Franciscano, que justo yo me he sentido muy conectado con él por toda la relación que yo tengo con la experiencia de fe judía, porque en Israel no solamente es estudiar la Biblia, sino estudiar todas las tradiciones judías, toda esa Sí. herencia judía que tenemos nosotros, sin la cual no se entiende. Si no se entiende que Jesucristo era un judío, que la Virgen María era una judía, que los apóstoles eran judíos, las fiestas que ellos tenían, no se entiende bien el Evangelio. Claro. Porque un árbol, si se le cortan las raíces, se seca. Entonces hay que conocer las raíces para poder entender. Entonces, este Sí. San Maximiliano fue un hombre franciscano. Ustedes saben bien, dio la vida por un judío, ¿cierto? Entregó su vida por un hombre judío que tenía hijos y fue muerto, además de toda su historia, de su santidad. Entonces estoy ahí y resulta que allí en esa parroquia, donde estoy en San Maximiliano, a 5 minutos está el estudio de Radio María. Entonces, una persona, sabiendo un poco de esta trayectoria que yo tenía, del conocimiento de la Sagrada Escritura, me invitó a hacer un programa en Radio María y llevo haciendo un programa allí que se llama Las Raíces de Nuestra Fe, en donde yo intento como coger el catecismo, tomar el catecismo, ¿cierto? Entonces, artículo por artículo, como ir diciendo, bueno, ¿qué significa primero que todo creo? ¿No? Creo, emuná, ¿no? Lejamín en hebreo, ¿no? Emuná, fe. Creo en hebreo no es simplemente yo pienso que algo existe, no, sino amén. Amén emuná viene la misma raíz de la palabra amén, que significa estoy seguro, estoy firme, yo sé lo que dice la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo estoy seguro que lo que Dios me ha dicho
se va a cumplir. Abraham, ¿cierto? Entonces, amén. Entonces, un poco a partir de ahí empezamos a hablar qué significa amén, qué significa que Dios es Padre. Después creo en el Dios Padre, creo en el Hijo. ¿Qué significa que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Qué significa la Trinidad? Entonces creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Ahora estamos creo en la comunión de los santos, ¿no? Wow. Entonces, bueno, llevo como un año haciendo esos programas y las directivas de Radio María Internacional, el doctor Aicardi, Victorio Aicardi, me pidió el favor de que hiciera como director. Entonces estoy conjugando esas dos cosas. Por un lado, vicario en esta parroquia y director de Radio María. Y para mí ha sido una misión muy grande porque ahora que estaba contando Joel su vida, su experiencia, no solamente con los medios, sino personal, yo digo, vi tú la foto de tu familia, ¿no? Y uno ve la vida, tu familia, tus niños. Cada niño de esos que tú tienes vale el mundo entero, vale el universo. Tú lo sabes bien, ¿cierto? Y lo sabe cualquier persona. Y cada uno de esos niños te da tanta felicidad y tantas personas hoy podrían tener esa felicidad, pero no la tienen porque no saben la belleza que es el Evangelio. Creen que la fe es una serie de normas que hay que cumplir, una serie de exigencias. Ay, la Iglesia Católica que nos quiere violentar nuestro cuerpo, es mi cuerpo y yo soy dueño de mi cuerpo. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es destruirte, que estás destruyendo tu vida, que Dios te tiene un plan de felicidad maravilloso. Maravilloso, Dios te llama a ser feliz, a la vida eterna, que no solamente es la felicidad en esta tierra, sino después la felicidad eterna en el cielo, después de haber vivido aquí en la tierra tan feliz como se puede, porque, claro, muy lindos tus niños cuando están ahí en la foto, en el Instagram, todos arregladitos, pero en la casa llorando, en la vida sucios, real. Sí, ahí ya no son tan lindos. Claro que hay un sufrimiento, claro que hay una lucha, eso es indudable, pero dice San Pablo, y yo creo que eso es verdad y esa es la clave del cristianismo. Para mí, dice Jesucristo, el que busque su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierde la encontrará. Dice San Pablo entonces, los padecimientos de esta vida no son nada en comparación con la gloria que nos espera. Y eso se ve en la vida de los hijos. Amén. Un hijo te causa sufrimiento, sí, indudablemente. Te causa incomodidades, todas las que quieras, día y noche, incomodidades, pero la felicidad que te da una familia no tiene comparación con nada. Vale la pena. El mundo no lo conoce eso, no entiende eso, los jóvenes no entienden eso. Y hay gente tan cegada en estas tinieblas que yo te decía al principio, que dicen, yo no quiero tener hijos, yo quiero tener perritos. Sí, como decía el Papa Francisco hace unos años, ¿no? Sí. Que los jóvenes de hoy prefieren tener un perrito, un gatito una locura. que hijos. Yo le digo a la gente en la predicación, el otro día decía eso, decía, pero ¿cómo vas a comparar? Es decir, los animales... Esta semana tuvimos una conferencia con Monseñor José Ignacio Munilla y decía una cosa muy bella él, que es verdad, yo nunca lo había pensado en esos términos, y él decía, nosotros los seres humanos no nos reproducimos, nosotros somos co-creados, nosotros procreamos. O sea, el papá y la mamá son procreadores, eso no lo hacen los animales. Claro. ¿Por qué? Porque tú, cuando te unes con tu esposa, tú estás no solamente creando un ser físico, un bulto de carne, digamos así, sino un alma. Dios introduce el alma, pero lo hace a través de la unión del esposo y la esposa, y esas almas de tus niños son eternas. Amén. Son eternas. Wow. Entonces tú estás creándole, antes de que tú te unieras con tu esposa, eso le decía yo mucho al hermano mío, porque también él tiene 8 hijos, entonces la lucha. Pero le decía, antes de que tú te unieras con tu esposa, esos niños simple y llanamente no existían. En la eternidad no existían. Una vez que tú te unes con tu esposa, existen desde la eternidad y para la eternidad. Wow. Porque eso es el alma. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Entonces Dios ha querido unir esa bendición infinita de la eternidad, que es el ser humano, unirlo a la familia. El mundo no conoce esto. Y por eso decía el obispo esta estadística tan increíble. Decía que hicieron una encuesta en varios países, incluyendo Estados Unidos, dicen que el 35% de los jóvenes dicen que no quieren tener hijos porque eso lo que hace es contaminar la humanidad. No. Imagínate, si nosotros somos los que, les hago esta reflexión, le hago en la misa, ¿cuántos perritos se necesitan para cultivar un tomate? ¿No? Millones de perritos no cultivan un tomate. Yeah. Con una persona cultivas millones.
¿cuántos perritos se necesitan para curar otro perrito enfermo? Vemos que a un perrito se le rompe el piecito y hay que curarlo. ¿Cuántos perros necesitas tú para curarlo? No, porque es que nosotros somos creados a imagen de Dios. Entonces, como imagen de Dios tenemos libertad, tenemos posibilidad de amar. Somos una cosa, no solamente, no porque seamos mejores o superiores, simple y llanamente Dios nos da esa gracia, la belleza de la vida humana. Claro. El mundo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, se abogue por la muerte de un niño que está en el vientre de la mamá, si todos lo sabemos? Entonces, digo esto porque yo veo que esa es la misión que nosotros tenemos en los medios, iluminar. Y si Dios me llamó a esto en Radio María, para mí esto es lo que es una, ¿cómo decirte? Me siento muy identificado, porque se necesita que llegue este anuncio al mundo, se necesita, el mundo lo necesita. Termino con esto ya para no ser tan largo ya. Decía, me encanta esa frase del Papa Benedicto XVI que decía, ¿sabes qué es la fe? ¿Qué es el cristianismo? El arte de saber vivir. Es un arte. Vivir la vida es un arte, es una cosa que se necesita saberlo hacer, tener discernimiento para saber dónde está lo bueno, lo perfecto, la voluntad de Dios. Y nosotros en la radio, en los medios, la televisión, el YouTube, el mismo Instagram, podemos utilizar esos medios para llevar ese anuncio de Dios. No lo va a reemplazar nunca. Estos medios nunca van a reemplazar a los sacramentos, obviamente. Claro. Sí, son medios que tienen que llevarlos a los sacramentos. Pero sí pueden ayudar mucho. Claro. Porque es como si tú a San Pablo le pusiéramos un parlante, imagínate San Pablo en el siglo I, un parlante donde él pudiera anunciar al mundo entero lo que él anunciaba. Esos son los medios hoy en día. Claro. O sea, obviamente la gente se podrá convertir o no, podrá asistir a la Eucaristía o no, pero le das ese parlante a San Pablo. Qué maravilla que San Pablo hubiera tenido el TikTok. El TikTok yo no lo utilizo mucho, pero digamos por lo menos el Facebook o el YouTube. Sí. Hubiera sido maravilloso haber tenido una predicación de San Pablo, ¿no? Claro. Sería, pero bueno. Nos corresponde a nosotros ser el San Pablo de hoy. Sí. Utilizando esa gracia que está en la palabra de Dios para esa luz que es Cristo. La Sagrada Escritura mismo dice, escrutad las Sagradas Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, qué misión tan grande que tenemos. Y participar de esto para mí es una bendición. Amén. Sí, pues muchas gracias, Padre, por compartir su testimonio. Qué hermoso, qué bonito. Así, en 2 o 3 palabritas, ¿qué es lo que le aconseja a los jóvenes que están quizá confundidos, no saben qué hacer con su vida? ¿Cómo discernir? Usted ha hablado del discernimiento, del arte de vivir. Así, un breve mensajito, algún consejito para ayudarles a discernir su vocación. Yo siempre cuando un muchacho le veo que tiene vocación, primero que todo, yo trato de ser lo más vocal posible. Yo le digo, yo creo que Dios te está llamando. San Juan Bosco decía, y yo creo que es así, que el 80% de los jóvenes Dios los llama a ser sacerdotes. Muy posiblemente Dios te llamó, pero Dios te llamó. Después tú dijiste, no, mejor me caso. Posiblemente, no sé. Yo creo que es verdad, o sea, muchos, pero no todo el mundo escucha ese llamado. Y Dios respeta eso y hace una historia con ellos. Entonces, no es raro que Dios esté llamando a una persona a ser sacerdote. No es raro, todo lo contrario. Debería ser común. Y Dios te da unos dones que tú lo ves en esa persona, etc. Bueno, entonces yo le digo a los jóvenes, no me da miedo decirles que Dios te está llamando. Y me gusta mucho citar a San Ireneo. San Ireneo dice una cosa: cuando Dios llama a una persona, no lo llama porque necesite de él, no, porque Dios no necesita de nada de nosotros, su amor es libre, sino porque Dios le quiere dar unas gracias especiales a esa persona en función de la misión que le quiere entregar. Entonces, la conclusión es esta: si Dios te llama a ser sacerdote, que es posible, es porque va a ser tu mayor felicidad. Wow. Te va a dar las gracias más impresionantes, más grandes, que, como dice muy bien también San Pablo, mucho más de lo que tú puedes soñar, lo que puedes tú desear o inclusive imaginar. Oh, wow. O sea, lo que Dios quiere para ti es mucho más grande que lo que tú te puedes siquiera imaginar. O sea, la imaginación es limitada. Sí. ¿Por qué es limitada? La gente dice que no, es limitada. Porque uno se imagina lo que conoce, ¿sí o no? Claro. Lo que es un unicornio, es un caballito con un cuerno. Tú conoces el caballo y conoces el cuerno. Entonces te lo imaginas, lo mezclas. Uno no se puede imaginar una cosa que no conoce. Lo que Dios nos da es más allá de lo que conocemos. Ni el ojo vio,
ni el oído yo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso se empieza a vivir de aquí, desde esta tierra. Wow. Estoy convencido de que el Papa Juan Pablo II nunca se imaginó, no podía estar en su cabeza lo que Dios iba a hacer con él. Estos días hablábamos con el obispo, hablábamos de la Jornada Mundial de la Juventud en Manila. 8 millones de personas reunidas en Manila alrededor del Santo Padre. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una congregación tan grande de personas en un evento. Wow. 8 millones de personas. Sí. Juan Pablo, o sea, cosas inimaginables, ¿cierto? ¿Cómo se entiende eso? Si Dios te llama, el mensaje es este, si Dios te llama a seguirlo, es porque Dios te quiere dar unos dones que tú no te puedes imaginar. Entonces síguelo con toda confianza, porque Dios lo que te quiere es que seas plenamente feliz. Amén. Muchas gracias, Padre, por su gran labor que está haciendo en la iglesia, en Radio María, y también, claro, en su parroquia, y gracias. Pues por toda la iglesia. Y si nos puede dar su bendición, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, por este momento que tú nos concedes compartir este testimonio de tu amor, de tu fidelidad, Señor, porque tú sabes, Señor, que estamos todos, incluyéndome a mí, llenos de debilidades, de limitaciones, también de caídas, pero al mismo tiempo, Señor, estamos llenos de tu gracia, a través de la cual tú te manifiestas para manifestar tu poder. Te bendecimos, Señor, también por este programa, porque pedimos que siga haciendo el bien, suscitando vocaciones. Te pedimos por la diócesis de Arlington, por su obispo, para que siga siendo esa fuente de vida para todas las personas que viven la fe, que caminan, que peregrinan en esta ciudad. Todo esto te pedimos también que bendiga a todas las familias de las personas que están escuchando, que están viendo este programa, y los ayudes en sus dificultades. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno. Gracias, Padre Octavio, y gracias a todos por acompañarnos. Busquen al Padre Octavio en Radio María y oren por él y por su apostolado. Que Dios los bendiga. Adiós.